A primera vista, el narcisista parece magnético. Sabe exactamente cómo seducir, cómo tocar, cómo mirar de una manera que cautiva, casi como si fuera imposible escapar. Al principio, todo es intenso. Promesas veladas de una conexión única, una intimidad que parece abrumadora, como nunca antes has experimentado. Es como si conociera cada detalle de lo que necesitas, cada movimiento capaz de despertar tu deseo, al mismo tiempo, tu curiosidad. Pero espera, eso no es todo. Tras esta aparente rendición se esconde un juego mucho más profundo. Y es precisamente ahí donde se esconde el lado oscuro del que casi nadie habla. El narcisista crea la ilusión de ser insaciable, intenso y devoto. Y esto no es casualidad. Observa, recopila información, descubre que te funciona y luego te lo devuelve todo como si fuera espontáneo. Sin embargo, esta entrega no se basa en un afecto genuino, sino en una estrategia de dominación. El objetivo no es compartir intimidad, sino usarla como herramienta de control. Es en este punto que el encanto inicial empieza a transformarse en algo oscuro, aunque, al principio, es casi imposible notarlo. Sientes que has encontrado a alguien diferente, pero en realidad, te has adentrado en un laberinto cuidadosamente construido. El contraste es impactante. Durante los primeros encuentros, la intensidad puede hacer creer a la víctima que está en presencia de un alma gemela, alguien que comprende sus deseos de una forma casi sobrenatural. Pero poco a poco, esta intensidad se convierte en un arma. Lo que antes parecía afecto se vuelve exigencia. Lo que parecía rendición se convierte en manipulación. Y antes de que la víctima se dé cuenta, está atrapada en una dinámica que mezcla deseo y confusión. Pero espera, hay más. Este contraste es precisamente lo que mantiene el ciclo. Lo dulce y lo amargo se alternan de forma calculada, y esto es lo que crea dependencia emocional. Otro detalle importante es la teatralidad. El narcisista no experimenta la intimidad como algo natural, sino como una actuación. Cada gesto es un acto ensayado, cada palabra elegida para impactar. Y aunque la víctima cree estar experimentando algo único y genuino, simplemente está representando un papel. Esta actuación inicial es tan convincente que resulta difícil cuestionarla. Al contrario, cuanto más intensa es la experiencia, más difícil es ver las grietas ocultas. Este contraste entre pasión y manipulación no aparece de inmediato. Se revela gradualmente, casi como un veneno silencioso. Primero viene la exaltación. Nunca había experimentado algo así. Luego viene la confusión. ¿Por qué de repente parece tan frío? Finalmente, la angustia. ¿Será que soy yo el problema? Es precisamente en este punto que el ciclo de destrucción empieza a cobrar impulso. La víctima no se da cuenta de que lo que parecía una conexión profunda nunca fue más que un reflejo cuidadosamente manipulado. Y aquí está lo más intrigante. El narcisista no muestra este lado oscuro por casualidad. Todo está planeado. La intensidad inicial es el cebo, y el contraste que surge después es la trampa. Una vez que la víctima cae, rara vez escapa sin cicatrices emocionales. Tras la intensidad inicial, llega un giro inesperado. El narcisista, que antes parecía incansable y apasionado, de repente empieza a rechazar la intimidad. Y aquí está el detalle más inquietante. No se trata de un simple hoy no tengo ganas. Es algo mucho más estratégico. El juego del rechazo no surge por casualidad. Es calculado, frío y lleno de intenciones ocultas. El objetivo no es solo negar la cercanía, sino crear en la víctima una sensación constante de incompetencia. De repente, esa persona que parecía imparable empieza a alejarse. Rechaza el contacto, desvía la mirada, la excusa siempre es vaga. Estoy cansado, no tengo ganas, quizás otro día. Pero espera, eso no es todo. Porque, al mismo tiempo que te rechazan, dejan pequeñas pistas de que el problema no son ellos, sino tú. Un comentario sutil sobre tu apariencia, una comparación velada con alguien del pasado, una crítica disfrazada de broma. Cada gesto mina la confianza en sí mismo de la víctima, que empieza a creer que quizá ya no es atractiva, interesante o suficiente. Pero el juego no termina ahí. El narcisista usa el rechazo como una doble arma. Primero, crea necesidad. La víctima comienza a desear desesperadamente la misma intensidad que existía al principio, y cuanto más intenta complacer, más se retrae el narcisista. Segundo, transforma esta necesidad en sumisión. Porque, cuando finalmente decide ceder y aceptar la intimidad, exige que sea a su manera, a su tiempo, como si fuera un premio que la víctima debe ganar. El control es absoluto. El placer no es compartido, sino condicionado.
Este cambio entre alejar y atraer es lo que mantiene a la víctima atrapada. La mente entra en un ciclo adictivo. Si lo hago mejor, quizá vuelva a quererme como antes. Es un vínculo psicológico tan fuerte que muchas personas no se dan cuenta de que están siendo manipuladas. En lugar de ver el rechazo como una estrategia, lo interpretan como su propio fracaso. Y eso es precisamente lo que el narcisista quiere, que la culpa nunca recaiga sobre él. Y hay otro detalle que poca gente comprende. Este juego crea un contraste aún más adictivo con los momentos en que el narcisista decide aceptar la intimidad. Tras tantos rechazos, el mero hecho de ser aceptado se convierte en una victoria, casi como una recompensa emocional. La víctima no se da cuenta de que está siendo condicionada, como en un experimento psicológico. Primero la privación, luego la recompensa. Este ciclo atrapa, crea adicción y destruye lentamente. El rechazo calculado también sirve para poner a prueba los límites. Cada vez que la víctima acepta la excusa, se traga la frustración o se esfuerza más, el narcisista gana terreno. Mide hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede manipular sin perder el control. Y cuanta más resistencia encuentra, más agudiza su juego. ¿Por qué? Para él, no se trata de intimidad real, sino de poder. Al final, el juego del rechazo se trata menos de deseo y más de dominación. La intimidad, que debería ser un espacio de conexión, se convierte en moneda de cambio. Y la víctima, sin darse cuenta, empieza a vivir para lograr algo que nunca debería haberle sido negado con tanta crueldad. Aquí el juego se vuelve aún más perverso. Imaginen la escena. Tras tantos rechazos de narcisista, llega un momento en que la víctima, cansada, decide decir no. Quizás porque está herida, quizás porque ya no quiere someterse a ese ritmo de manipulación. Es un pequeño pero poderoso acto de resistencia. Pero para el narcisista, cualquier señal de autonomía se considera una amenaza. Y ahí es donde entra en juego la táctica de la culpa inversa. El narcisista no acepta un no por respuesta. Para él, no se trata solo de intimidad, sino de poder. Así que, cuando la víctima se niega, cambia rápidamente de estrategia. En lugar de abordar la negativa con naturalidad, lanza comentarios fríos y calculados que conllevan una amenaza velada. Si no me das lo que necesito, puedo buscar en otra parte. A veces lo dice directamente, a veces aparecen sutiles insinuaciones, pero el impacto es el mismo. La víctima empieza a sentir que, al negarse, puede estar poniendo en peligro toda la relación. Pero espera, eso no es todo. Lo más intrigante es cómo distorsiona la realidad. Incluso después de largos periodos rechazando la intimidad, consigue darle la vuelta a la tortilla para que parezca que la víctima es la responsable del enfriamiento de la relación. Es como si todo el peso del problema recayera sobre la persona manipulada. Y cuanto más intenta la víctima explicar, justificar o argumentar, más encuentra el narcisista resquicios para reforzar la narrativa de que es difícil, frío o poco interesante. Esta inversión de roles es una de las estrategias más crueles, ya que afecta directamente la autoestima. La víctima comienza a cuestionarse. ¿De verdad soy yo quien no se entrega lo suficiente? Lo estoy alejando sin darme cuenta. Estos pensamientos erosionan lentamente la confianza y crean un ciclo de culpa que la mantiene atrapada. Y hay un detalle más que poca gente nota. La culpa invertida no solo sirve para justificar el propio comportamiento del narcisista. También funciona como una coartada anticipatoria. Al insinuar que buscará a otra persona, siembra la idea de que cualquier traición futura será culpa de la víctima. ¿Te lo dije? No me estabas dando lo que necesitaba. Así, incluso un acto de infidelidad empieza a parecer, de alguna manera, responsabilidad de la otra parte. El impacto de esto es devastador. La víctima, en lugar de sentirse respetada dentro de sus límites, se siente responsable de sostener toda la relación. Empieza a ceder incluso cuando no quiere, simplemente para evitar amenazas veladas o el riesgo de ser reemplazada. Cada no se convierte en una carga, cada negativa está llena de miedo. Hasta que, poco a poco, la libertad de elección desaparece. En esencia, la táctica de la culpa invertida es una forma sofisticada de control psicológico. El narcisista no necesita alzar la voz ni pelear abiertamente. Unas pocas palabras bien colocadas, unas cuantas insinuaciones calculadas, bastan para invertir por completo la realidad. El resultado siempre es el mismo. La víctima se siente culpable, incompetente y obligada a ceder. Y lo más inquietante es que, para quienes no están en el juego, nada de esto es visible. La manipulación ocurre en silencio, mediante miradas, frases sueltas y conversaciones privadas. Solo quienes están dentro del juego perciben la intensidad de esta presión invisible. Y para cuando se dan cuenta,
Ya están profundamente atrapados en la red del narcisista. Todo comienza casi imperceptiblemente. Al principio de la relación, la víctima se siente especial, deseada, única. El narcisista se esfuerza por ensalzar sus cualidades, resaltando detalles que quizá nadie más habría notado antes. Pero este encanto tiene fecha de caducidad. Poco a poco, quien parecía el mayor admirador se convierte en el mayor crítico. Empiezan a surgir comentarios sutiles. Has subido un poco de peso, ¿no crees? O quizás te verías mejor si cambiaras ese corte de pelo. Al principio, parecen observaciones inocentes, incluso cariñosas. Pero con el tiempo, engordan. Con cada rechazo calculado, la víctima busca respuestas. No soy lo suficientemente atractiva. Hice algo mal. Y, sin darse cuenta, comienza a entrar en un ciclo de autocuestionamiento constante. Su autoestima, antes sólida, comienza a fragmentarse. Surgen pequeños cambios de comportamiento. Más atención a la ropa, más esfuerzo por complacer, más intentos de encajar en el estándar invisible impuesto por el narcisista. Pero espera, eso no es todo. El estándar nunca se cumple. Por mucho que la víctima se esfuerce, siempre habrá una nueva crítica, una nueva exigencia, algo que falta. Este juego cruel tiene un solo propósito: socavar por completo la confianza en uno mismo. El narcisista sabe que una persona segura de sí misma es más difícil de controlar. Así que, poco a poco, trabaja para erosionar la autoestima hasta que solo queda la inseguridad. La víctima comienza a dudar de su propia percepción. Si antes confiaba en sus instintos, ahora lo piensa 2 veces antes de tomar cualquier decisión. El miedo a equivocarse, a desagradar o a ser rechazado la paraliza. Y hay un detalle más que lo hace todo aún más perverso: la alternancia entre críticas y elogios. El narcisista no ataca constantemente. De vez en cuando, hace un comentario positivo, un gesto de cariño, un recordatorio del impresionante comienzo de la relación. Es suficiente para reavivar la esperanza. La víctima piensa, quizás todavía me ve igual que antes. Y así, empieza a esforzarse aún más por recuperar esa chispa que siempre ha estado en sus manos. La erosión de la autoestima también afecta a otras áreas de la vida. En el trabajo, la víctima empieza a sentirse menos capaz. Entre amigos, se siente fuera de lugar. Dentro de su familia, se siente incomprendida. El narcisista se convierte silenciosamente en el centro de referencia. Es como si todas las opiniones externas perdieran valor ante su juicio. Y cuanto más aislada se siente la víctima, más dependiente se vuelve de la aprobación del manipulador. Al final, la víctima ya no se reconoce a sí misma. La persona segura de sí misma, llena de vida y sueños, da paso a alguien inseguro, lleno de dudas y miedos. Y lo más cruel es que, a menudo, esta transformación no es visible para los demás. Solo quienes viven en el interior perciben la lenta destrucción que se desarrolla día tras día. Y aquí viene lo más oscuro: esta erosión nunca es accidental. Es planificada. El narcisista sabe que, al destruir la autoestima, se asegura el poder absoluto. Porque una víctima que duda de sí misma difícilmente tendrá la fuerza para cuestionar, resistir o, mucho menos, escapar. Los conflictos con un narcisista nunca son sencillos. Pequeñas discusiones se intensifican rápidamente en arrebatos emocionales, llenos de gritos, acusaciones y palabras profundamente hirientes. Quienes experimentan esto sienten la energía densa en el aire, la atmósfera sofocante, la sensación de que todo se derrumbará en cualquier momento. Pero de repente, cuando el caos parece haber alcanzado su punto máximo, ocurre algo inesperado. El narcisista se acerca, propone intimidad y transforma esa misma tensión en deseo. Es como si la pelea fuera solo el preludio de un momento intenso en la cama. Pero espera, eso no es todo. Este comportamiento no es resultado de un impulso ni de una pasión descontrolada. Es una estrategia. El narcisista usa el sexo como un botón de reinicio, una forma de terminar las discusiones sin resolver nunca lo que realmente está mal. Para él, no importa cuántas heridas emocionales se hayan abierto minutos antes. Lo que importa es restablecer el control, asegurar que la víctima se rinda y crear la ilusión de que todo ha vuelto a la normalidad. Para la víctima, este ciclo es confuso. Después de todo, ¿cómo puede alguien que la lastimó con palabras duras hace apenas unos minutos ser ahora tan cariñoso, tan seductor? Esta mezcla de dolor y placer afecta profundamente la mente. El cuerpo reacciona al deseo, pero el corazón aún carga con el dolor de la lucha. El resultado es un vínculo traumático. La víctima comienza a asociar la intensidad emocional con la reconciliación,
como si el amor verdadero estuviera hecho de esta montaña rusa de extremos. Y hay un detalle más que casi nadie menciona. Al convertir el sexo en una herramienta de reconciliación, el narcisista nunca tiene que asumir la responsabilidad. No hay disculpas sinceras, ni conversaciones maduras, ni se reconstruye la confianza. Es solo un atajo que borra momentáneamente el dolor sin sanarlo por completo. Con el tiempo, la víctima se da cuenta de que las mismas discusiones se repiten, los mismos patrones regresan y nada cambia realmente. El sexo se convierte en un anestésico, no en una solución. Este ciclo también refuerza la adicción. Tras una pelea dolorosa, la reconciliación sexual trae consigo una intensa sensación de alivio. El cerebro libera hormonas que crean una falsa sensación de cercanía, casi como si todo se hubiera superado. Pero en realidad, es solo un respiro hasta la siguiente explosión. Es un ciclo adictivo: conflicto, dolor, deseo, alivio. Cuanto más se repite, más difícil es escapar. Otro punto importante es que el narcisista domina este proceso a la perfección. Sabe exactamente cuándo acercarse, cómo tocar, qué decir. Es como si tuviera un guión ensayado, listo para transformar las lágrimas en deseo. Y, para la víctima, esto refuerza la ilusión de una conexión profunda, casi mágica. Pero, en el fondo, no es más que manipulación emocional disfrazada de pasión. Al final, el sexo después de una pelea no sana. Al contrario, deja cicatrices aún más profundas. La víctima se siente confundida, dividida entre el dolor y el placer, incapaz de ver que ambos forman parte del mismo juego. Y lo más perturbador es darse cuenta de que, para el narcisista, no se trata de amor ni de reconciliación, sino simplemente de reafirmar su poder. No buscan la verdadera intimidad, sino la sumisión. Si hay un lugar donde la intimidad debería compartirse, es el espacio físico entre dos personas. Pero con el narcisista, incluso este territorio se transforma en un campo de poder. Para ellos, el acto no se trata de conexión, placer mutuo ni entrega emocional. Se trata de control. Cada gesto, cada ritmo, cada postura elegida tiene un único propósito: dominar. Al principio, esto puede parecer intenso. El narcisista lidera, toma la iniciativa y muestra confianza. La víctima, cautivada por el magnetismo inicial, puede incluso sentir que está experimentando algo abrumador. Pero espera, eso no es todo. Con el tiempo, esta intensidad se revela como una imposición. No hay lugar para la negociación, ni para los deseos personales. La víctima se siente obligada a seguir el ritmo que le dicta el narcisista, incluso si eso implica renunciar a su propia voluntad. Este control físico va mucho más allá del acto en sí. Transmite un mensaje silencioso: yo mando aquí. El cuerpo de la otra persona deja de ser su territorio y se vuelve invadido, manipulado. El narcisista utiliza posiciones que enfatizan su autoridad, movimientos que anulan cualquier iniciativa de la víctima. Si, por casualidad, la víctima intenta cambiar el ritmo o tomar el control por un momento, se le corrige rápidamente, a veces con frialdad, a veces con ironía. Y hay otro detalle que hace esta dinámica aún más cruel: la teatralidad. El narcisista no solo controla, convierte a la víctima en un objeto, un escenario para su propia actuación. Es como si la otra persona fuera solo un elemento de utilería en la escena que él mismo crea. En este proceso, la pareja no es vista como un ser humano con deseos y límites, sino como una herramienta para reforzar su propia sensación de poder. El impacto psicológico de esto es devastador. Poco a poco, la víctima llega a creer que su opinión no importa, que su cuerpo no le pertenece por completo, que el placer es secundario, casi irrelevante. Y, en silencio, empieza a aceptar como normal algo que debería ser inaceptable: la pérdida de su propia autonomía. Otro punto importante es cómo el narcisista alterna entre la intensidad y la indiferencia. A veces, se comporta de forma avasalladora. En otras, trata a la víctima como si fuera invisible, una pieza más en su juego. Esta alternancia mantiene la confusión emocional. ¿Hice algo mal? ¿No soy suficiente? Una vez más, la culpa nunca recae en el narcisista, sino en quien se somete a su control. Y aquí viene lo más inquietante: el narcisista se nutre de la resistencia. Cuando la víctima muestra incomodidad, intenta imponer límites o expresa deseos diferentes, lo interpreta como un desafío. Y en lugar de ceder, intensifica su dominio. Para él, no se trata de compartir intimidad, sino de ganar una batalla silenciosa. En última instancia, el control físico durante los momentos íntimos es solo otra extensión de la lógica narcisista: el poder por encima de todo. El placer de la víctima no importa,
Sus deseos son irrelevantes, sus límites no valen nada. El cuerpo se convierte en un escenario de manipulación, y la intimidad, que debería ser un espacio de entrega y confianza, se convierte en una prisión invisible. Si hay algo que teme un narcisista, es la vulnerabilidad real. Para ellos, la intimidad emocional es sinónimo de debilidad, y la debilidad es algo que no pueden permitirse. Por lo tanto, incluso en momentos de cercanía física, siempre hay una barrera invisible que impide la conexión genuina. El cuerpo puede estar presente, pero la mente y el corazón están en otra parte. Al principio, la víctima no se da cuenta. La intensidad de los gestos, el magnetismo de las palabras, la teatralidad de la relación, todo esto enmascara la falta de compromiso real. Pero con el tiempo, se hace evidente, no hay un intercambio profundo, ni una verdadera reciprocidad. Es como si el narcisista siempre estuviera representando un papel, sin revelarse nunca del todo. Pero espera, eso no es todo. Cuando la intimidad amenaza con revelar algo más auténtico, el narcisista recurre a distracciones. Algunos se sumergen en fantasías idealizadas, transformando el acto en un escenario imaginario donde la víctima es simplemente un personaje secundario. Otros buscan el consumo externo, pornografía excesiva, deseos paralelos, experiencias artificiales que no requieren implicación emocional. Todo esto actúa como una armadura contra la cercanía real. Y lo que es más, esta desconexión no es solo física, sino psicológica. El narcisista evita el contacto visual durante largos periodos, evita los momentos de silencio que podrían generar vulnerabilidad y evita las conversaciones profundas que podrían exponer sus debilidades. Es como si dijera, sin palabras, controlo lo que ves, pero nunca verás lo que realmente existe en mí. La víctima, a su vez, se siente cada vez más invisible, como si su presencia fuera meramente incidental. El impacto de esto es profundo. Quienes se involucran con un narcisista comienzan a experimentar un vacío creciente. Incluso después de momentos de aparente intimidad, surge un sentimiento de distancia y soledad en la relación. Es una cruel paradoja. Estar físicamente juntos, pero sentirse completamente solos por dentro. Y hay un detalle aún más inquietante. Esta desconexión emocional se usa como arma. Cuando la víctima pide más afecto, más atención, más presencia real, el narcisista responde con una frialdad calculada. A veces con silencio, a veces con desprecio. Esto crea en la víctima una necesidad desesperada de demostrar su valía, de intentar romper la barrera. Pero cuanto más insiste, más refuerza el narcisista la distancia. Con el tiempo, la víctima empieza a creer que el problema reside en ella. Quizás no sé conectar bien. Quizás no soy lo suficientemente interesante como para que se abra. Y así, se hunde aún más en el círculo de culpa e inseguridad. No se da cuenta de que la desconexión nunca fue culpa suya, sino una decisión consciente del narcisista para mantener el control absoluto. Este distanciamiento emocional no es casualidad. Es un método. El narcisista prefiere la fantasía a la realidad, lo artificial a lo auténtico, porque sólo así puede mantener su máscara intacta. Y mientras la víctima intenta desesperadamente acercarse, él se aleja cada vez más, dejando un rastro de frustración, vacío y dolor silencioso. Si existe una de las estrategias más crueles del narcisista, se revela aquí. Migajas de afecto. Es un juego silencioso pero devastador. El narcisista sabe exactamente cuánto dar y cuándo. Nunca da por completo, nunca se entrega por completo, porque eso significaría perder el control. En cambio, administra pequeñas dosis de afecto, atención y palabras dulces, como si fueran recompensas en un sistema de condicionamiento perverso. Al principio, parece amor genuino. Un gesto inesperado, un mensaje cariñoso, una mirada seductora. La víctima se siente especial, casi elegida. Pero de repente, todo se desvanece. El afecto se enfría, el interés se desvanece, la presencia se vuelve distante. Lo que queda es solo silencio, vacío y duda. Pero espera, eso no es todo, porque precisamente en ese momento de necesidad, cuando la víctima está a punto de rendirse, el narcisista regresa con otra migaja. Una palabra de validación, un beso repentino, una promesa vaga. Es suficiente para reavivar la esperanza. Y así, el ciclo comienza de nuevo. Lo más inquietante es que estas migajas son calculadas. No ocurren por casualidad. El narcisista observa, prueba y mide las reacciones. Sabe cuando la víctima está a punto de alejarse, y es entonces cuando desata otra dosis de afecto, atrayéndola de nuevo. Es como pescar con cebo, suelta un poco de sedal y luego la retrae. Y aún hay más, estas migajas no son solo emocionales,
sino también físicas y sexuales. Una noche de intensa pasión puede dar paso a días de total indiferencia. La promesa de un futuro puede ser reemplazada por el silencio o incluso el desprecio. Esto crea un estado de confusión en la mente de la víctima, que nunca sabe qué esperar. ¿El resultado? Dependencia. Sí, porque el cerebro humano reacciona a este juego como si fuera una adicción. El sistema de recompensa se activa con pequeñas dosis de placer y reconocimiento. La víctima comienza a vivir para el siguiente bocado, esperando ansiosamente el momento en que finalmente será vista, reconocida y amada. Pero ese momento nunca es completo, nunca es suficiente. Siempre está fragmentado, siempre controlado. Lo más siniestro es que esta técnica mantiene a la víctima atrapada durante largos periodos. Incluso cuando ya se da cuenta de que algo anda mal, la esperanza de que esta vez será diferente es suficiente para impedirle liberarse. Y el narcisista lo sabe. Usa esta esperanza como la cadena más fuerte de todas. En última instancia, estas migajas revelan la verdad más cruel. El narcisista nunca tuvo la intención de dar amor verdadero. Lo que ofrece es solo lo necesario para mantenerte ahí, dándole vueltas, sin recibir jamás la abundancia emocional que mereces. Y cuando la víctima finalmente se da cuenta, ya está emocionalmente agotada, confundida y dependiente. Las migajas que antes parecían promesas se convierten en prueba de la manipulación. Pero hasta que se alcanza este punto de claridad, el ciclo puede repetirse una y otra vez. Las migajas de afecto son, por lo tanto, una de las armas más poderosas del narcisista. Pequeñas, discretas, casi invisibles, pero letales para quienes no se dan cuenta del juego oculto que se esconde tras ellas. Si hay algo que define una relación con un narcisista, es el ciclo constante de extremos emocionales. El rechazo, los arrebatos, la manipulación y la falsa reconciliación se combinan de forma casi hipnótica, creando una montaña rusa que cautiva profundamente a la víctima. Al principio, la intensidad de la relación puede parecer apasionada, casi irresistible, pero lo que subyace es mucho más oscuro. Todo empieza con pequeñas grietas, comentarios cortantes, miradas frías, pequeños rechazos que parecen incidentes aislados. La víctima, aún fascinada por el intenso comienzo de la relación, busca explicaciones. ¿Hice algo mal? ¿No soy suficiente? La duda empieza a crecer, pero aún hay esperanza de que todo vuelva a ser como al principio. Entonces llega la explosión. Discusiones que parecen surgir de la nada, donde las palabras se eligen con precisión para tocar los puntos más vulnerables. La víctima se siente atacada, confundida, emocionalmente devastada. Intenta discutir, explicar, pero sin éxito. El narcisista manipula la situación, distorsiona los hechos y convierte a la víctima en la culpable. Y entonces llega el detalle más cruel. Inmediatamente después del conflicto, surge una falsa reconciliación. Un gesto de cariño, una palabra dulce, un intento de acercamiento que parece borrar todo el dolor. Pero cuidado, esto no es un verdadero perdón, no es una conexión genuina. Es solo una estrategia para recuperar el control. La víctima experimenta un alivio inmediato, una oleada de dopamina, oxitocina y serotonina que le da la ilusión de que todo está resuelto. Es un ciclo adictivo. Pero espera, eso no es todo. Cuanto más intenta la víctima adaptarse, más se intensifica el ciclo. La anticipación del siguiente momento de reconciliación mantiene al cerebro en constante alerta. Cada pequeña muestra de afecto se convierte en una recompensa, reforzando la dependencia emocional. Es como si cada arrebato y cada gesto de reconciliación estuvieran diseñados para manipular la química cerebral y hacer que la víctima quede atrapada involuntariamente en este patrón. Y hay un detalle más que pocas personas comprenden. El ciclo traumático afecta profundamente la autoestima. La víctima comienza a culparse constantemente, a cuestionar su valía y a dudar de sí misma. Cada arrebato refuerza la idea de que algo anda mal con ella. Cada falsa reconciliación sugiere que aún hay una oportunidad de recuperar ese comienzo mágico que, en realidad, nunca existió. Con el tiempo, este patrón se consolida. La víctima comienza a anticipar los conflictos y a buscar con ansias muestras de afecto. El cuerpo reacciona como si estuviera en un estado de alerta permanente, listo para la defensa, mientras que la mente oscila entre la desesperación y la esperanza. Es una trampa emocional casi imposible de romper, porque incluso cuando la víctima intenta escapar, el recuerdo de pequeñas recompensas mantiene la ilusión de que algo puede cambiar. En definitiva, este ciclo no se trata de amor, intimidad ni pareja. Se trata de poder. Cada fase, rechazo, conflicto, falsa reconciliación,
Sirve para mantener a la víctima emocionalmente dependiente, vulnerable y atrapada por el narcisista. Es un mecanismo cuidadosamente calculado que convierte la relación en un campo de continua manipulación psicológica. El efecto es devastador. Quienes atraviesan este ciclo experimentan no solo dolor emocional, sino también agotamiento físico, confusión mental y una erosión de la autoestima. Todo intento de conectar genuinamente con el narcisista se ve frustrado, lo que refuerza la sensación de vacío e impotencia. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve ver la relación con claridad. Hemos llegado al punto final de esta historia, el que revela la verdad que a muchos les toma años comprender. No todo lo que sucede en una relación con un narcisista se trata de amor. Nada de lo que hacen busca crear una conexión verdadera, felicidad compartida o crecimiento mutuo. Cada gesto, cada palabra, cada roce está calculado para alimentar su ego y mantener un control absoluto sobre su víctima. Al principio, la víctima se siente especial, única, elegida. El narcisista es encantador, seductor, aparentemente perfecto. Sus palabras son precisas, sus gestos cautivadores. Parece que por fin ha encontrado a alguien que la comprende, la valora y la ama intensa y completamente. Pero no te preocupes, eso no es todo. Esta fachada, esta ilusión de perfección, es el primer paso de un proceso de manipulación que será sistemático y constante. Luego viene el patrón de rechazo y migajas de afecto, arrebatos emocionales seguidos de falsas reconciliaciones, control físico y emocional durante la intimidad, desconexión emocional y la constante erosión de la autoestima. Cada elemento funciona como un engranaje en un mecanismo de dominación. La víctima, que inicialmente creía estar en una relación amorosa, gradualmente se da cuenta de que está atrapada en un ciclo diseñado para socavar su confianza y autonomía. Y lo que es más, mientras la víctima se centra en intentar recuperar lo que parecía un inicio mágico, el narcisista sigue centrado en sí mismo. Observa, manipula, calcula y alimenta su ego con el sufrimiento y la dependencia de la otra persona. No se trata de placer compartido, compañerismo ni complicidad. Cada momento de intimidad es, de hecho, una oportunidad para reforzar su poder y validar su propio sentido de superioridad. El impacto de esto es devastador. La víctima comienza a sentirse desconectada de sí misma. Cuestiona su valor, su capacidad de conectar, su merecimiento del amor verdadero. Las pequeñas inseguridades se vuelven enormes, e incluso después de terminar la relación, las cicatrices permanecen. Es como si el narcisista hubiera dejado no solo recuerdos, sino profundas cicatrices que afectan la autoestima, la confianza y la percepción de futuras relaciones. Pero espera, hay un detalle que pocos notan. Este resultado oculto es tan poderoso porque la víctima está involucrada inconscientemente. Cada intento de complacer, cada esfuerzo por recuperar el comienzo perfecto, cada adaptación a las reglas impuestas fortalece el control del narcisista. Es un ciclo en el que tanto la víctima como el abusador están atrapados, pero solo uno de ellos establece las reglas del juego. Y hay otro punto crucial. Lo que se pierde en este proceso no es solo tiempo ni energía, sino partes esenciales de la propia identidad. La víctima se convierte en alguien que no se reconoce plenamente, alguien que ha llegado a priorizar al otro sobre sí mismo, buscando siempre la validación externa. El resultado final es una sensación de vacío, soledad y agotamiento emocional que va mucho más allá de la propia relación. En definitiva, comprender el resultado oculto significa darse cuenta de que el narcisista nunca estuvo interesado en compartir amor. Le interesaba alimentar su ego, controlar, manipular y permanecer en el centro del mundo emocional de la víctima. Lo que les queda a quienes sobreviven a esta experiencia es reconstruirse, reconocer las cicatrices y comprender que la responsabilidad nunca fue suya, que nada del sufrimiento fue causado por nada que la víctima hiciera o dejara de hacer. Este es el lado más oscuro de la intimidad con un narcisista. Todo parece intenso y apasionado, pero en realidad, cada paso fue cuidadosamente diseñado para perder a la otra persona mientras ella ganaba control, poder y validación. Comprender esto es el primer paso para ver la relación con claridad, recuperarse y finalmente reconocer tu propio valor.